Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está Jorge? Hoy desde la estación de tren de Verona en Italia, porque nos vamos a tomar un tren nocturno desde acá hasta Viena. Sí, esos trenes, viste, que tenés como camita, que te puede costar dormir y todo eso, bueno, de esos. Así que bueno, acompáñenme a ver qué tal. Jorge va, mochila hacia el sol. Sin rumbo fijo. Bueno chicos, empezamos con los problemitas, que nada que no se puede resolver, porque son las 10 y pico de la noche, el tren sale en 1 hora y nosotros pensamos venir acá, organizarnos un poquito, ir a los baños y nos encontramos con que los baños de la estación cierran a las 10 de la noche. Estamos todos llenos de protector solar, el agua del lago, etcétera, etcétera, así que bueno, no hay baño, pero alternativas siempre hay, chicos. A ver, yo me he bañado en la canilla de un cementerio una vez, o sea que esto no sería ningún problema. Acá afuera de la estación, enfrente, hay una fuente de agua de esos tipo bebedero, así que bueno, ahí mirá, ahí tengo toallita, jabón y ahí vamos a ver qué hacemos. Acá está la ducha de hoy. Mira, ¿qué más querés? De lujo. De lujo. La ducha de hoy, mira. Toma. Bueno, no me pude filmar a mí mismo, obviamente, pero esto fue más o menos lo que ustedes hubieran visto. Claramente no soy el único que tuvo la misma idea. No puedo decir que fue la mejor ducha de mi vida, pero bueno, un poquito más refrescado y con menos protector solar en los brazos seguro y en la cara. Ahora estos italianos tenés que ser cara de... O sea, cerrar los baños 2 horas antes o 3 antes que cierre la estación entera. ¿Qué pasa si me cago? Me estoy cagando, señor oficial de estación. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Voy a los árboles? Dígame. Bueno, ya estamos listos esperando el tren, ahora llega en 15 minutos. Yo la verdad no tengo mucha experiencia en viajar en esos trenes nocturnos. Viajé 2 veces, una vez desde Estambul en Turquía hasta Sofía en Bulgaria, fue toda una experiencia, y la otra vez desde San Petersburgo en Rusia hasta Moscú en Rusia. Está bueno, no, tampoco se puede decir que se duerme como en un hotel 5 estrellas, pero la verdad que está muy bien. Aparte uno se ahorra la noche de hotel. No quiero decir mucho para no spoilear, pero este es un viaje de varios meses sin volver a casa. Van a ser como por lo menos 3 meses y medio o 4. Así que miren, este es mi equipaje programado para estos 3 meses, estas 2 mochilas. Una de 30 y pico de litros y esta chiquita que quién sabe de cuánto es. Déjenme en los comentarios abajo si quieren que les muestre exactamente qué llevo. Tengan en cuenta también que ahí tengo ropa de invierno, de verano, tengo cosas para editar videos, la cámara, de todo. Todo en mi vida en esas 2 mochilas. Italia, faltando 5 minutos nos cambiaron de vía. Hay que ir a la otra punta de la estación. Menos mal que nos fijamos. Estamos medio cruzado con Italia hoy. 30 minutos de demora. No solo cambió de plataforma, sino que 30 minutos de demora. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Llegó el tren, sí señor, llegó el tren. Vamos a buscar a ver nuestro vagón ahora y ver qué onda. Aquí. ¿No? Sí. Vamos 23 y 24. Acá, las 2 del medio, sí. ¿Cómo se abre esto? It's probably locked. Locked? Yeah. Okay. There might be someone in there now, but I think someone's gonna come. Well, that's what happened when I bought it. Okay. Someone just came by and then they unlocked it. That's great. Thank you so much. Of course. Thank you. Thank you. Este es el tren nocturno. Hay gente durmiendo. Está un poco chiquito el asunto. No me digas que tengo que entrar, patea tu puerta. Este es un tren austríaco. Va desde La Spezia, en Italia, hasta Viena. Toda la noche. En total el viaje son como 9 horas o 10. Nosotros vamos a estar unas 8. Como ven hay muchas cabinas. Cada una de estas tiene espacio para 6 personas, aunque me parece que acá están solamente 4 por cabina. Ahora les voy a mostrar el baño cuando vuelva Nasty y recupere el dentífrico. En cada vagón hay al menos 2 de estos baños. Que te digo, por ser un tren no está nada mal. No está nada mal. Jabón, agua, inodoro, muy importante, papel. ¿Qué más uno quisiera? ¿Qué más uno podría necesitar en un tren para pasar la noche? Este baño es un poco más de lujo. Bueno, más o menos. Está la bachita un poquito tapada. No, retiro lo dicho. Me quedo con el otro. Chao, Verona. Arrancamos el viaje nocturno. Bueno, ahora sí es hora de dormir, así que buenas noches. Buenos días, acá estamos en el
despertando, son las 9 y 10 de la mañana. La verdad que dormimos bastante bien, excepto de que, bueno, yo mido 1,80 y acá como que está un poco limitado el espacio, pero bueno. El tren viene atrasado como 80 minutos, 1 hora y pico. Hace un rato despertaron básicamente a todo el tren por los altoparlantes solo para decir que esto era culpa de los italianos, de que las vías en Austria funcionan perfecto. Nuestros vecinos ya están desayunando. A ver cuándo nos toca el desayuno a nosotros ahora. Cada camarote de esto tiene 6 camas en realidad. Tiene 3 de este lado y 3 de aquel lado. Pero la verdad que en este momento tiene solamente 4 de ocupaciones. Entonces estamos usando las 2 de arriba nosotros y las 2 de abajo otra pareja con un niño. Como verán, esto está más o menos chiquito, pero se duerme bien. Te dan una sábana, una frazadita, una botellita de agua. Acá tenés enchufes, tenés para poner una taza si querés, para poner bolsos, luz. La verdad es que está completo. Bueno, nos llegó el desayuno. Tenemos café, pancitos, manteca, mermelada de cereza austríaca, ¿no? Terrible. Pedí té 3 veces, me trajeron café. Bueno, no importa, no pasa nada. Venga, muestro de día un poquito. Bernardo se ve que era de por acá. En este tipo de tren es muy común la camaradería entre los pasajeros. Imagínate que te subís y a lo mejor pasás 15, 20 horas con las mismas personas. Recién nos quedamos hablando con la pareja que estaba acá en nuestra cabina. Eran un chico de Finlandia y una chica de Azerbaiyán que viven en Londres, con una niña de 3 años, divina la nena. El chico trabaja para los ferrocarriles de Inglaterra, entonces tiene como viajes gratis en tren por toda Europa básicamente. Y están haciendo un viaje bárbaro. Ahora que se bajaron, vengan que les muestro la cabina de día, qué tal era. Esta es nuestra cabina. Hola, Nastia. Como ven, acá la cabina tiene 2. Esta es la disposición de día, básicamente, donde tenemos como 2 asientos. Esto en realidad se sube, lo que yo les mostré antes era este respaldo se levanta y se hace la cama del medio. Y acá tenemos la cama de arriba y del otro lado, ¿no? Y de día, ya te digo, cuando no es necesario dormir, podés estar así y tenés 2 asientos bastante cómodos. Y obviamente la escalerita para ir hasta arriba. Esta es una disposición de tren nocturno un poco de lujo. Después, si vamos a ver en algún otro país un poco más al este, los trenes por ahí son un poco diferentes. Las cabinas quizás no son separadas así solamente de 4 o 6 personas, sino que son como open plan, o sea, todo el vagón sin paredes lleno de camas. Para que tengan de referencia, el pasaje de este tren nos costó 80 euros cada uno, lo cual es un precio que está bastante bien porque con esto se ahorran una noche de alojamiento. Igualmente, si vamos a lo que es costo estrictamente hablando, muchas veces se consiguen vuelos muy baratos, así que no sé si es negocio, pero bueno, con esto es una experiencia obviamente diferente también de dormir en un tren. Llegamos a Viena finalmente, así que bueno, ahora toca bajar del tren y ver cómo seguimos hasta Bratislava. Este servicio se llama Night Jet y hay muchos por Europa para ir a diferentes lugares de Europa de noche. Este año en teoría van a poner un servicio de estos para ir desde Barcelona hasta Ámsterdam, lo cual va a ser muy bueno porque la verdad que no hay ningún servicio nocturno. Es increíble que no haya ningún servicio nocturno que conecte Barcelona con ningún lado, pero por suerte este año parece que lo van a poner. Ahora continúa la aventura, vamos hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Está aquí nomás a 1 hora de tren. Mostrarles Viena se los debo para la próxima, pero aunque sea un poquito de la estación de tren principal de Viena. Ahí está la calle, Viena, bienvenidos a Viena, ya nos vamos. Este es el tren entre Viena y Bratislava. Este salió un poco más caro de lo esperado, salió 18 euros cada uno para un trayecto de 1 hora. Pero bueno, Austria. Carísimo todo. Bueno, llegamos a Bratislava, capital de Eslovaquia, nuevo país europeo. Esta es la estación del sur de Bratislava, porque aparentemente este año hay obras entre Viena y la estación principal de Eslovaquia. Así que ahora tenemos que tomar un autobús de línea para ir hasta el centro de Bratislava. Esto suele pasar que llegás a un país y no tenés ni idea cómo pagar el boleto colectivo. Acá hay una máquina que vende boletos, así que dice, algo voy a comprar, ni idea, está todo en eslovaco, o sea que cero. Cuando llegamos a un lugar así, la única estrategia posible es comprar el boleto más barato. Compramos 2 acá y después, si no alcanzó o no era el correcto, pedir disculpas. Lo siento. Ay, soy turista, no lo sabía. La verdad que los colectivos buenísimos, está con aire acondicionado. Espectacular, muy apreciado porque hace bastante calor hoy en Bratislava.
Yo hace muchos años estuve en Bratislava. A ver, ¿está grabando esto o no? Hace muchos años estuve en Bratislava ya una vez y recuerdo que es como Praga, pero en versión chiquito. Castillos, todo muy eslavo, digamos. Tranvía de Bratislava. Ya fuimos al hostel, hicimos el check-in, nos duchamos, mirá cómo cambia. Mirá, compará esta carita con la de hace un rato, ¿eh? Lo que hace el poder de una ducha. Acá caminando un poquito dentro del casco antiguo de Bratislava. La ciudad antigua data del siglo XIII. Bueno, obviamente que después fue reconstruida y muy moderna ahora hoy en día, pero bueno, es una de las antiguas ciudades europeas. Encontramos un local que vende sopa en cucurucho. Vamos a ver qué tal. Sopa de calabaza en cucurucho, está buenísima. Después te comer cucurucho, mirá. Yo quería hacer foto, no. El restaurante mexicano se llama Narcos. A esto no le dicen nada, ¿eh? Por discriminar a todo un país y estereotiparlo, en fin. Bueno, continuemos. ¿Están con hambre, chicos? Comidas tradicionales eslovacas. Si alguien sabe algo, que me lo deje en los comentarios a ver qué me recomienda de todo esto. Todo se ve bueno, la verdad. Y acá tenemos el monumento a Vitete, el ladrón del Banco Río de Acasuso, saliendo de la alcantarilla. Representado, plasmado, diría yo, en las calles de Eslovaquia. Mucho color naranja. Espero que no sean hinchas holandeses de esto, ¿eh? Pues el árbol se apudre. Acá saco la Argentina y se pudre. Saco la albiceleste y se pudrió todo. Hay camisetas iguales a las de Rosario Central por alguna razón, al lado de los holandeses, qué raro, ¿eh? Siempre, Dios los cría y el viento los amontona. Fijo, escuchando el corazón. Los paisajes le gritan. Y acá, con esta hermosa vista del Danubio azul a mis espaldas, así termina este capítulo. Chicos, nos vemos la próxima. Los quiero mucho. Chau.